Bienvenidos al primer especial por los 40 años de democracia. Nuestra invitada del día de hoy es Victoria Montenegro, nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y actual legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. ¿Cómo te enteraste y qué sentiste de ser hija de desaparecido? Bueno, yo me enteré, mi causa tiene varios momentos. El primer momento era cuando yo era muy pequeña, voy al juzgado a ver un juez con mi papá, entre comillas, mi apropiador, y el juez tenía la primera denuncia de las abuelas de Plaza de Mayo. Esa denuncia decía que él tenía 2 bebés hijos desaparecidos, a María Sol y a César. Eso queda ahí porque para mí todo era mentira y yo era hija biológica del matrimonio que me había criado. Hasta que, después de muchos años, ese juez se lo pasa a otro juez, que nunca avanza, hasta que la toma un juez que por primera vez me pide dar sangre. Yo doy sangre siguiendo convencida de que todo era mentira, hasta que en el año 2000 se confirma por ese juez y la denuncia de las abuelas que yo no era María Sol Techlafe Duarte, hija de un coronel del ejército, que además fue el jefe de nuestro operativo, sino que en realidad era Victoria Montenegro. Me entero por ese juez y tardé muchos años en aceptarlo, pero mi proceso se dio a partir de la justicia. Nunca dudé de mi identidad, yo estaba convencida de que era María Sol. ¿Qué significa el 24 de marzo para vos? El 24 de marzo es un día donde, si bien uno siempre recuerda a sus papás, a mis viejos, todos los días, el 24 de marzo es el día en el que realmente vos dimensionás lo que pasó a partir de ese 24 de marzo del 76, ¿no? Uno lo que siente es que es el día en el que literalmente se apagó la luz. Comenzó un proceso de persecución, de secuestro, de desaparición, el momento más oscuro de nuestra historia. Y lo que me pasa es que ese día tengo muchas ganas de ir muy temprano a la plaza, ¿no? De encontrarme con las abuelas, que ya quedan muy poquitas, las madres, y también lo que me moviliza y me emociona mucho es ver a personas a las que no les desaparecieron un familiar y sin embargo están con nosotros en la plaza, que agarran la bandera, que lo llevan, que sienten que esa causa también es propia, que esa historia no puede pasar nunca más. Es el día en el que el ejercicio de memoria se vuelve más fuerte que nunca en todo el año, ¿no? ¿Qué es para vos vivir en democracia? Si esa historia sucedió, si uno piensa en tantos años, por el 24 comenzó la dictadura, pero durante muchos años se llevaron adelante los secuestros y el miedo, ¿no? Yo tengo mucho recuerdo de mi infancia, del lugar donde crecí, en los cuarteles, pero era el miedo en la sociedad, el miedo, ¿no? El temor, el que te paren para pedirte documentos, el estar siempre subordinado a algo que en cualquier momento te podía hacer daño, y eso es tan naturalizado en la sociedad, ¿no? Y todo eso sucedía porque no vivíamos en democracia, porque no podíamos elegir libremente a quienes nos representen, porque ni siquiera éramos capaces de creer que era posible vivir en democracia. Después del golpe, después de haber recuperado la democracia que va a cumplir 40 años, que es un montón para ustedes que son jóvenes, pero que es muy poco para las personas mayores que fuimos atravesadas por esa formación. Es como haber vivido mucho tiempo muy golpeado todos los días, y de repente la violencia deja de estar, pero sin embargo hay algo de esa violencia que a vos te queda, algo del temor que no está, no están los que te hicieron daño abiertamente, pero está el temor. Los 40 años de democracia sirvieron para ir dejando atrás el temor e ir ejercitando el músculo de la participación, porque la democracia es plena si uno participa y se involucra, si sabe quiénes son sus representantes, si sabe por qué elige a quienes elige, si sabe qué proyecto de país quiere, si sabe para qué sirven las instituciones. Creo que la democracia es obviamente lo que elegimos como sociedad para que esa historia no se repita nunca más. Pero creo que hay que seguir trabajando para fortalecerla, para que ese músculo sea fuerte y esté preparado para las nuevas formas de hacerle daño a nuestro pueblo, otras formas de violencia, digamos. Que no esté más el golpe, pero que esté la otra violencia que igual te hace daño. Que no se ve, que no te deja morado el rostro, pero que te lastima por dentro. Y la democracia siempre está en esa tensión de quienes quieren imponernos, volver a un pasado
de sometimiento a quienes creemos que el pueblo tiene que siempre expresarse y respetarse esa voluntad y luchar para cambiar las cosas que no nos gustan, pero de forma participativa. ¿Terminando, señora? Sí. A 40 años de democracia, ¿cómo ve la democracia actual? Mira, justamente eso, ¿no? Nosotros hemos logrado avanzar en muchísimos aspectos en cuanto a la elección de quienes nos gobiernan a nivel ejecutivo, de nuestra participación, si se quiere, como legisladores. Yo además soy, legisladora, además de ser nieta recuperada, soy legisladora, pero hay algo que quedó de la dictadura y que quizás no se ve, pero repercute mucho en el funcionamiento de nuestra democracia. Tiene que ver con esto que les contaba de hace muchísimos años, ¿no? Las abuelas van y le dan a un juez mi primer denuncia. Y el juez, ese juez que sabía que yo era hija de desaparecidos, en lugar de empezar a buscarme para darle respuesta a mis abuelos que todavía estaban vivos, llama a mi apropiador y le dice: tranquilo, que yo me voy a ocupar, que efectivamente fue lo que sucedió. Se la pasa a otro juez, a otro, y mis abuelos en ese tiempo se mueren sin poder encontrarme, digo. Bueno, muchos de esos jueces siguen siendo parte del Poder Judicial. Muchos de esos jueces que tienen un posicionamiento muy complicado en términos de su función. Digo, los tres poderes están iguales, no hay un poder que esté por encima del otro. No es que un juez es un dios intocable, como no lo es un legislador. Digo, un legislador tiene que rendir cuentas, todos los que somos funcionarios debemos rendir cuentas. La dictadura intervino el Poder Ejecutivo, intervino el Poder Legislativo, no intervino el Poder Judicial. Los jueces no estuvieron intervenidos, siguieron siendo jueces. Gran parte de esas connivencias, esas prácticas, siguieron y hoy están lesionando mucho a nuestra democracia, porque uno sabe qué hace tal legislador, qué hace tal funcionario, pero uno no conoce a los jueces que definen nuestra vida, que condicionan, por ejemplo, no sé cuánto pagamos de teléfono, no todos tenemos teléfonos celulares. Bueno, los datos después de la internet, de la pandemia, quedó clarísimo que estar comunicados es un derecho humano, que ustedes no podían estudiar si no tenían datos en el teléfono, que sus docentes a veces pagaban para poder, a partir de ahí se toma una definición, que esto sea accesible para todos. Listo, el Estado tiene 3 poderes, 2 poderes dice todos tienen que poder acceder a la comunicación, y aparece un poder que dice no, ustedes paguen lo que tengan que pagar porque hay que proteger a las empresas. Fíjense cómo aquella historia que parece que quedó en el pasado vuelve de otra manera. Entonces de repente estamos nosotros, está el pueblo que tiene que acceder a un derecho y aparecen 1, 2, 3, 5 que pueden más que 45 millones de personas y dicen no, a este derecho van a acceder muy poquitos. Y en esa disputa se está. Y después algo que no es menor y que sí preocupa mucho y tiene que ver con los discursos de odio, con el odio. Si en Argentina desaparecieron 30.000 personas y si todavía hay desaparecidos vivos que somos los bebés robados, centenares de desaparecidos vivos en cualquier lugar, es porque en un momento el odio se convirtió en política de Estado y se multiplicó para que la gente lo naturalizara. Entonces decían, bueno, si te desaparecieron algo habrás hecho. Si lo mataron en algo andaba, como justificando eso como un mecanismo de defensa, si querés. Después vino la democracia, después entendimos que no, después el proceso judicial nos permitió probar que esa historia sucedió, decimos nunca más. Pero el odio tiene otras formas. No hace falta odiar a determinado sector de la sociedad. El odio siempre está latente y es muy peligroso. Y el odio lesiona la democracia, anula Hubo algo en la dictadura que se intenta instalar nuevamente y es la construcción de la otredad. No un otro que piensa distinto, porque es sano, todos nos sentamos, yo soy legisladora, vos te sentás y discutís una idea. Podés llegar a un acuerdo con otra persona o podés no llegar a un acuerdo. Vos defendés tus ideales, el otro defiende sus ideales, se gana, se empata, se pierde y lo más importante es que algo de lo que vos querés transforme la vida de la gente, porque eso es la política. Es la herramienta por la cual vos decís, bueno, yo defiendo esto, entonces yo defiendo aquello. En el medio tenemos que ver cómo defendemos los derechos de las mayorías, que son las que representamos. Y eso es sano, eso no está mal. Pensar distinto es sano, está bien, es lo que nos oxigena. Sería tremendo que todos pensáramos igual, sería aburridísimo. El problema es cuando vos anulás al otro. Cuando el otro no es un otro o una otra que piensa distinto, es la otredad, es una pared, es lo que no siente. Entonces el otro
que no piensa como yo no merece, no es un sujeto de derecho, no tiene derecho. Está bien anularlo, humillarlo, ningunearlo, golpearlo, matarlo, lo que sea. No merece vivir. Esa construcción de la otredad es generada por los discursos de odio. Y los discursos de odio son muy peligrosos y están creciendo en todo el mundo, también en nuestro país. La democracia hoy, a 40 años, está en riesgo con estos discursos de odio. Y hay que estar atentos, sobre todo los más jóvenes, porque los más jóvenes no vivieron, entonces no dimensionás lo que para vos es natural. Y parece que es irreversible. Nada es irreversible en la vida. Entonces hay que trabajar mucho para defender lo que uno tiene. No es que uno conquista algo y ya está, no hay marcha atrás. Siempre hay marcha atrás si uno no defiende lo que conquistó. Para vos, ¿cómo se constituye la identidad en democracia? Mira, yo creo que esto, ¿no? Pensemos, la dictadura desaparece, 30.000 personas y decide robarse alrededor de 500 bebés, los hijos de aquellos militantes políticos. Ellos decían que a los desaparecidos había que desaparecerlos porque contagiaban, ¿no? Mis papás eran militantes, eran muy jóvenes. Mi mamá comienza su militancia siendo muy joven. Mi tío más joven todavía. Mis viejos eran muy pobres, muy pobres. Mi mamá sabía que la única herramienta que ella iba a tener y lo único que nadie le iba a poder sacar era lo que aprendiera. Ella estudiaba y decía que eso era de ella y nadie se lo iba a poder sacar. Y era lo único que ella tenía para llevar cuando iba al barrio a dar capacitaciones, a estar con la gente. Nos roban a 500 bebés hijos de esas personas. La verdad que nosotros no tenemos nada especial, miren, no, somos personas de carne y hueso, totalmente normales, digo, no eran 500 bebés que eran iluminados ni nada que se le pareciera. ¿Cuál era el objetivo de la dictadura? Apropiarte, sacarte de tu raíz, borrar tus raíces, borrar tu origen y que vos nunca puedas ser vos misma. Que vos nunca yo cuando era María Sol, yo tenía dudas de que era hija de quienes me habían criado. Pero ¿qué pasaba? Hermann Tetzlaff era alemán. Mari era rubia, blanca, leche, de ojos claros. Mis papás eran salteños, yo soy igual a mis viejos. Y durante mucho tiempo, sobre todo en mi infancia, yo necesitaba parecerme a alguien. Yo necesitaba parecerme a mi papá, a alguien, buscar un reflejo, me acuerdo que entraba el sol en la ventana y siempre buscaba algún cabello rubio, entonces me quedaba esperando que llegara el sol para ver si tenía algún cabello claro para parecerme a papá o mamá. Obviamente nunca iba a suceder. Aparezco, me costó un montón de años aceptar mi nombre, pero a partir de que yo aparecí y vi a mis tías por primera vez, dejé de perder tiempo buscando un reflejo que nunca iba a ser el mío. Empecé a quererme a mí, amar mi pelo, amarme, amar lo que soy, con las contradicciones, con lo que me costó, porque soy igual a mi mamá y a mi papá. Entonces soy yo. El objetivo de la dictadura era que nunca nos diéramos cuenta como pueblo de nuestra verdadera identidad, que nunca te des cuenta de tu potencial, de lo que sos vos, no de lo que quieren hacerte creer que sos. Porque si no vos te desvías buscando un reflejo que no es el tuyo. Vos sos vos, te encontrás en ese espejo, te encontrás en tu origen, te ves parecido a tus viejos, te encontrás en tu nombre. Yo me llamo Victoria porque nuestros viejos decían que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Te encontrás en tu vida y sos vos misma. Y a partir de ahí serás lo que quieras ser, pero no lo que otro quiere imponer sobre vos. Y en eso estamos siempre. Hay quienes nos dicen que este país no tiene futuro, que lo mejor está afuera, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, la industria nacional la destruyeron, porque lo mejor venía de afuera, porque uno es importante si tiene cosas importadas, si viene, y lo de afuera es lo de afuera, pero lo mejor es mío. Yo siempre lo digo, cuando mis nenes eran chiquitos ya son hombres, ¿no? Pero vos traeme el nene más lindo de una ropa de marca, que es precioso, seguro, pero para mí los más hermosos son mis hijos, porque son míos. ¿Se entiende? Como poder amar lo que nosotros somos, que es lo que nos constituye, que es nuestra identidad, ni mejor ni peor que la otra, pero soy yo, somos nosotros. Y en esa disputa siempre estamos. Los que nos quieren hacer creer que nuestro país no vale nada, pero lo quieren, porque si no vale nada, ¿pero qué querés? ¿Ocupar un lugar si supuestamente no valemos nada? Lo que vos no querés es que me dé cuenta que valemos mucho, de que
si nos damos cuenta y nos despertamos y despertamos la conciencia y nos organizamos y estamos decididos a cambiar algo, somos imparables. Y creo que la identidad es eso, es reconocerse a uno mismo, volver a sus raíces y a partir de ahí nutrirse para seguir adelante, enfrentando lo que haya que enfrentar. ¿Nos contarías cómo fue tu historia en la política atallada a tu rol actual? Vos sabés que yo era María Sol, además de ser María Sol, era un ser del mal, en honor a la verdad, era una persona tremenda. Y era antifeminista, iba a una escuela de monjas, acá en Lugano, yo soy vecina del sur de la ciudad, iba a una escuela de monjas en ese tiempo, ahora ya es mixta, y de señoritas. Y creía que las mujeres tenían una sola función, que era dedicarse exclusivamente a la crianza de los hijos, y además creía que la política era una mala palabra. La política no servía, era algo de otros, era algo perverso. Bueno, aparezco, tardo muchos años en asumir mi identidad, pero empiezo al principio a acercarme a las abuelas, ¿no? A ayudar en la búsqueda de otros nietos, porque las abuelas eran las abuelas como que no tenían nada que ver con la política. Y en un momento, ¿qué pasa? Al acercarme a mujeres que luchaban, esa idea de María Sol se iba quedando atrás. Aunque legalmente yo era Victoria, todavía yo no asumía mi verdadera identidad. Hasta que en un momento, claro, mis hijos iban creciendo, mi marido además era el único sostén de la familia y se hacía muy difícil, los chicos ya eran casi adolescentes, y decido empezar a trabajar. Empiezo a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y mi primer jefa, y acá me pasa algo que a mí me rompe la cabeza, que mi primer jefa tenía la edad que tendría que tener mi mamá. Mi mamá fue mamá muy joven, igual que yo, tuvo a los 18 años. Mi mamá era rubia de ojos, mi papá era morocho, mi mamá era rubia de ojos azules. Mi primer jefa se llamaba Norma Fischer, y tenía la edad que tendría que tener mi mamá, era rubia de ojos claros y era militante. Y esa fue la primera vez que yo estaba con una mujer que estaba involucrada en la política y que se podía parecer a mi mamá. Fue la primera vez que pensé, si mi mamá estuviera viva sería parecida a esta mujer. Y ahí el trabajo, entender, bueno, ¿qué era la política? Y era eso de involucrarse para transformar la realidad. Era identificar un problema y trabajar para resolverlo y pensar cómo vos dejabas capacidad instalada para que eso se transforme. Obviamente, a mí me tocaba estar en un lugar que era el Estado Nacional, donde esa realidad se multiplica por cientos de miles. Entonces vos respondés a la urgencia, pero pensás cómo haces para los otros casos que a vos no te llegan, pero que se parecen mucho a esto. Y ya está. Es como, no sé cómo decirlo, es como que llegás a un lugar que hace cuenta que vos vas subiendo y nunca podés ver dónde estás. Y estás cansado y no podés más. Y de repente llegás a un lugar y te das cuenta que todo era mucho más grande, que todo ese camino que hiciste de subida te sirvió para identificar, para poder ver desde una altura en la cual todo es distinto. Bueno, es como cuando vos estás en planta baja y subís a la terraza de un edificio y te das cuenta que eso que parece enorme cuando estás abajo, desde arriba es pequeño y que hay algo más allá de lo que ves. Bueno, fue eso, fue poder ver un poquito más y entender que yo tenía que militar, yo tenía que activamente ser parte de algo más grande que lo mío, que lo que yo pensaba, porque eso me sirvió además para procesar mi historia desde un lugar distinto. Si no, vos te quedarías solo con el dolor del secuestro, la apropiación, que sería insoportable. Sería insoportable si vos te quedás solo con tu historia para vos. Lo que la política me permitió fue entender que lo mío es uno más de un montón de otras historias que tienen que ver con la dictadura o no, pero encontrarte con un compañero o una compañera y sentir que pase lo que pase, vos nunca vas a estar solo. Que creo que es lo más lindo, porque desde ese lugar yo me pude conectar con mis viejos. No podía entender, hasta ese momento solo era horror, ¿entendés? Solo era el secuestro, era el tormento, era la muerte. Y la militancia me permitió entender que no era eso, que ellos eran otra cosa, que ellos eran el estar juntos, el soñar, digo, el tener compañeros y compañeras. Y ahí me cambió la vida, sin lugar a dudas. Y abrazo la política todos los días. Y solo pienso de donde uno pasa, dejar algo, una semillita y todo el tiempo. Muy difícil, pero no importa, me encanta. Nosotros estamos armando
un centro de estudiantes. ¿Qué consejo nos puedes dar? Es maravilloso, es lo más lindo que puede pasar porque además es tan importante el rol de la juventud, chicos, chicas. Es fundamental porque son los que a nosotros nos permiten identificar cuestiones que parecen obvias y que a veces en la responsabilidad vos no las podés ver. Porque ¿cómo hacen ustedes para interpretar esta nueva realidad, estas nuevas formas, de hecho, bueno, todo esto, ¿no? Estas nuevas formas de comunicar todo y al mismo tiempo sin perder la cercanía, que es lo que más comunica? Que vos tenés como unas nuevas formas que pueden ser muy buenas, excelentes, o se pueden usar para el mal también, digo. Por ejemplo, los discursos de odio, se usan mucho las plataformas para difundir el odio, pero también se pueden usar para el lado del bien. Y la organización, centro de estudiantes, charlar, encontrar ámbitos donde puedan hablar con otros jóvenes para plantearse, bueno, cómo se defiende la escuela pública. Me decía el profe que ustedes son la única escuela industrial del país. No, tienen una potencia, su historia, la identidad de esta escuela tiene una potencia. Y si ustedes lo organizan en un centro de estudiantes para poner su voz, para plantear sus necesidades, sus proyectos, para dejar su huella en la escuela, son imparables. Son un legado, una historia, cuadro, pared, trabajo, mujeres, casi paridad en la industria. Es un camino, me parece maravilloso, y ahí mucha fuerza, mucha garra, y que nadie les haga creer que no es posible y que no se queden concentrados en las diferencias. Si hay algo para aprender de nuestra historia, estos 40 años de democracia y de los organismos de derechos humanos, fue que las madres, fíjense, mujeres a las que les arrebatan sus hijos, a las abuelas sus hijos, sus nietos, venían de diferentes ciudades, de diferentes estratos sociales, digamos, había abuelas que vivían en asentamientos, había abuelas que vivían en Avenida Libertador, judías, católicas, de todo, y se juntaron, pensaban distinto, pero tenían un objetivo en común. Entonces, lo que las ordenaba era el objetivo, no si te cae bien, si te cae mal, la política es eso, vos no hablas todo el tiempo con gente que te cae bien, la mayoría de las veces es muy difícil, pero hay gente que sí te cae bien, pero a vos lo que te mueve es el objetivo. Bueno, ¿por qué yo hago esto? Porque tengo que dejar huella. Parece que lo más importante para ustedes en este nuevo desafío, que me parece maravilloso, es eso. Fíjense los puntos que tienen en común y no se detengan en cosas insignificantes. Fíjense que asumen la responsabilidad de dejar huella y trabajen en eso. Bueno, Victoria, esa fue la última pregunta que teníamos hecha. ¿Tienes algo más que quieras decir, comentar antes de irnos? Primero van a agradecerles muchísimo, felicitarlas a ustedes, a sus docentes por este proyecto, me parece maravilloso. Nosotros tenemos una deuda con estas nuevas formas de comunicar, nos cuesta un montón, generacionalmente nos cuesta mucho, y todo lo que sirva para que ustedes generen ámbitos de repensar estos 40 años de democracia, que sé que para ustedes es muy difícil porque las fotos literales son en blanco y negro, entonces parece que es algo que pasó hace 100.000 años y que no tiene nada que ver con lo que les pasa a ustedes o les puede pasar. Y sin embargo la historia siempre vuelve, de una forma u otra siempre tendemos a repetirla. El tema es que no podemos cometer los mismos errores. Nosotros tuvimos momentos muy tremendos de la historia, de intolerancia, de un estado terrorista, de temor, de mucho dolor. Y eso no le puede pasar nunca más a nadie. Y cada vez que ustedes, no sé, sea en la construcción del centro de estudiantes, sea en contener un compañero o compañera para que no deje la escuela, que nadie les haga creer que nosotros no tenemos futuro. Porque nuestro país realmente es hermoso, realmente, y que hay muchísimas cosas para mejorar y que sufrimos cuestiones muy injustas, y que hay que cambiarlas, pero siempre es la organización, siempre es la lucha y siempre es la esperanza y la fuerza de trabajo lo que cambia eso. No es el desánimo, no es la bronca, no es el odio, no es la anulación del otro, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La Argentina es un faro en el mundo en materia de derechos humanos. Nosotros logramos enfrentarlos con nuestras madres y abuelas. Imagínense, chicos, que mientras en otros países hay genocidios y los estados tapan todo y ponen una cruz arriba y dicen, bueno, ya está, dejemos esta historia atrás, nosotros identificamos cuerpos. Yo tengo un tío que de su cuerpo identificaron solo una falange, solo un huesito del dedo.
es todo lo que dejó la dictadura, porque arriba prendieron fuego las gomas y pasaron tanques arriba pensando que no iba a quedar nada. Y esa falange, ese huesito, le sirvió a mi primo para enterrarlo, para saber que su papá estuvo ahí, para encontrarlo, para tener su tumba, para tener un poco más de paz y para aportar en la justicia. A mi papá la dictadura lo tira vivo desde un avión al Río de la Plata y su cuerpo aparece en las costas de Uruguay hace algunos años. Mi papá tiene hoy una tumba que yo hice con mis tíos, con las piedras del río donde él se bañaba cuando era chiquito, con sus maderas. Y gracias a que papá aparece, otra familia se anima, da sangre y aparece. Hace muy poquito encontraron mi casa, la casa en la cual nosotros desaparecimos. Las abuelas hacen nacer bebés, hombres de más de 40 años. Nuestro país hizo eso. Hoy todos los niños del mundo tienen derecho a la identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, porque no existía el derecho a la identidad. Es un derecho que se conquista para todos los niños del mundo desde acá, desde la Argentina. Hoy ese equipo forense que encontró a mi papá identificó a casi todos nuestros soldados de Malvinas, identifica a las víctimas de femicidios, de violencia institucional, a las víctimas de hoy en materia de violación a derechos humanos. El banco genético que encuentra a los nietos hoy está ayudando a la Cruz Roja Internacional para que los niños que se van de sus países, que cruzan la frontera solos y que se pierden vínculos con su familia, sepan cuál es su raíz, cuáles son sus raíces. Eso lo hicimos nosotros. Eso lo hicimos nosotros porque tuvimos la capacidad de enfrentar a la peor expresión de violencia y odio con mucho trabajo sostenido y con mucho amor. Creo que ese es el mejor mensaje que intento, espero poder dejarles a ustedes. Que ese ejemplo de las abuelas, de las madres, les sirva a ustedes en la vida. Que no hace falta tener un análisis de sangre que te dice que sos hijo de desaparecido para que abraces, para que te entiendas heredero, heredera de esta lucha. En el centro de estudiantes la vas a defender igual como la defendió mi mamá hace muchos años en su centro de estudiantes o en su escuela en Salto. Y agradecerles mucho, nada más que eso. Gracias, Victoria, por estar en esta entrevista. Gracias.